¿Qué tal amigos? Les saludo Sasha Escalante desde la vibrante ciudad de Miami, siempre dando noticias. Y creo que este episodio será una de las charlas, yo creo que podemos decir más rentables y provechosas de Inmigrantes Podcast, porque estamos ya en cuenta regresiva para que arranque esa famosa temporada de presentación de impuestos que oficialmente estaría arrancando el 27 de enero hasta el 15 de abril, eso si usted no pide una extensión, y donde, por supuesto, declaramos lo que ganamos en el año tributario de 2024. Por lo que hemos traído a un experto preparador de impuestos, o lo que se define como Enrolled Agent. Lo que quiere decir es que él está facultado por el Departamento del Tesoro para representar a cualquiera de nosotros en asuntos tributarios y fiscales, y esto suena como que muy grande, y a veces lo es, en Estados Unidos. Además, me encanta porque es autor de los 5 pasos para pagar impuestos acá en Estados Unidos y es un divulgador cultural de todo lo que tiene que ver con impuestos a través de su podcast Taxes para Todos, donde comparte consejos, ideas, responde preguntas, dudas, y lo que más me gusta es que ofrece herramientas útiles y que son fáciles de entender, y además para navegar este complejo mundo de los taxes, que yo creo que es una de las primeras cosas que nos da un dolor de cabeza cuando llegamos a Estados Unidos, porque históricamente la inmigración ha jugado como que un papel muy importante en lo que es la historia de este país que nos ha acogido pues a todos nosotros, y tampoco es un secreto que la comunidad inmigrante aporta miles de millones de dólares anualmente a lo que es el pago de impuestos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con este mundo. Y bueno, no voy a seguir, porque yo aquí puedo hablar toda la hora sin antes darle la bienvenida a Franco Renaud, que además me encanta el apellido de Franco. Ya le voy a preguntar de dónde viene ese apellido, Franco. Yo sé que esto no tiene que ver con la conversación, pero es que además a mí me encanta, me lo gozo, porque hay nombres de nombres. A veces cuando uno se presenta y dice Franco Renaud, yo dije, oye, tú te tienes que sacar dinero ese nombre, ¿no? Bienvenido. Por la invitación a tu podcast. Bueno, respondiendo a tu pregunta inicial, es francés, es un apellido francés y bueno, esos franceses llegaron a Venezuela Mm. por el oriente, por Calipito, creo que era un río donde instalaban por ahí los barcos y por ahí fueron dejando pues, toda su historia. Entonces por ahí viene el apellido, el apellido mío, ¿no? ¿Qué? Entonces, pero es un apellido francés. Todavía no tengo la trazabilidad de dónde, de qué generación, cómo fue, pero es francés. Ay, maravilloso. Bueno, deberías hacerlo. Tú sabes que ahora venden unos, como unos kits donde tú los puedes pedir por internet y te hacen toda Ajá. justamente la trazabilidad, y ves exactamente en dónde se originó, y termina la gente conectándose con primos, tíos y todo esto. Pero bueno, es parte también de lo que nos reúne, Franco, porque justamente aquí hablamos de historias de inmigrantes, de lo que aporta la inmigración a este país tan maravilloso que además nos recibe, pero que bueno, no es, es cierto que cuando llegamos aquí nos encontramos con ese mar inmenso que es los impuestos, un montón de planillas, con un montón de números que a veces no sabemos exactamente qué hacer. Muchas personas cometen errores, no se sabe si luego tienes posibilidad de enmendarlos, y pese a lo que muchas personas creen, la comunidad inmigrante aporta realmente millones de dólares, incluso muy por encima de lo que podemos comparar con algunos estadounidenses, porque en algunos casos tu estatus legal no impide que pagues impuestos, pero sí que te beneficies de algunos créditos fiscales. Y justamente el estado en donde estamos, Florida, estaba viendo ayer, y creo que es uno de los 6 estados donde los migrantes indocumentados están contribuyendo muchísimo. Creo que la cifra iba por más de, creo que 1.000 millones de dólares en impuestos estatales y locales, porque esa es otra. Hay impuestos estatales y locales. Y entonces, en general, Claro. los inmigrantes son como pulmón de lo que es la economía también del país. Claro que sí, Sacha. Mira, es interesante lo que estás diciendo porque en la mayoría de los impuestos que hacemos de los latinos, de las personas inmigrantes, eh, pagan los impuestos, pagan mucho más impuestos, o sea, se ve esa intención de querer pagar más impuestos, bien sea por una situación cultural, bien sea por una situación que a veces, aunque no lo creas, a veces de miedo, ¿sabes qué? Voy a pagar todo porque el tío Sam me va a llegar y me va a tocar la puerta, o simplemente muchos de ellos no tienen un estatus legal definido, pero ¿sabes qué? Dicen, yo
prefiero pagar mis impuestos porque cuando llegue la oportunidad y exista la oportunidad, yo tengo que tener algo a mi favor y que, ¿sabes qué? Aunque estuve ilegal, yo pagué mis impuestos porque hay una pregunta que hiciste allí, no lo hiciste como pregunta, pero hiciste un comentario y la cosa es que no importa la fuente del ingreso, no Ujú, importa si eres ilegal o no, si tú obtuviste un ingreso en los Estados Unidos por motivos de trabajo, tienes que pagar impuestos en los Estados Unidos. No importa cómo te lo hayan pagado. Si por la ujú. izquierda, por la derecha, por arriba de la mesa, por debajo, en efectivo, como lo quieras llamar, por un cel, como quieras, si hiciste un trabajo en los Estados Unidos, tienes que pagar impuestos por ello. Y como dijiste iniciando, ya la temporada inicia. De hecho, Sacha, te comento que la temporada inicia hoy, porque hoy inician las Ah, corporaciones. A partir de perfecto. hoy, a partir de hoy puedo ya enviar taxes corporativos, puedo Ok. enviar taxes corporativos, bien sea formas 10 partnership, 1065 o corporaciones 1120S y a partir del 27, como bien lo dijiste, ya Ujú. comenzamos a enviar electrónicamente las planillas. Sin embargo, yo puedo el día de hoy hacer una planilla personal, hoy el día de hoy que estamos haciendo este episodio, pero lo que pasa es que voy a tener que esperar al 27 para poder enviar electrónicamente. Claro, y Franco, mencionabas algo muy importante, porque normalmente cuando llegamos a Estados Unidos, a no ser que tú vengas expresamente ya con un trabajo formal, que entres a alguna corporación o uno de ese tipo de visas que de una vez ya tienes tu trabajo y todo preparado aquí, nos toca trabajar por nuestra cuenta, prácticamente en lo que vaya saliendo. Lo que vaya saliendo, entiéndase, vale parking, hemos sido meseros, hemos ayudado Constructores, a constructores, que un amigo en una barbería, entonces uno le dice, bueno, dale que yo te barro ahí o aprendo del oficio y empiezo a prepararme contigo. Supongo que también entran allí los conductores de Uber, que ahorita es una comunidad enorme y todo lo que se deriva, ¿sabes? Todas esas aplicaciones. Cualquier trabajo, además, donde se reciba propina. Esto debe ser declarado, o sea, ¿qué se considera un ingreso tributable? Aunque tengas o no tengas un estatus legal, pero estás haciendo cualquiera de estos trabajos para pagar impuestos en Estados Unidos. claro, mira, todo el ingreso que obtengas dentro de Estados Unidos por temas de trabajo, bien sea cualquiera de los que mencionaste, y que no tenga una exclusión o una exoneración directa que venga del gobierno, tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. Todos, las propinas, absolutamente todo. Todo es tributable, salvo que exista una exoneración, una exclusión muy eh, directa sobre ese ingreso, tiene que pagar impuestos. ¿Qué pasa con esto? El tema es que, ¿cómo sé si tengo que pagar impuestos o no por una cantidad de dinero? Algo muy sencillo. Para muchas personas que trabajan de asalariados, que trabajan en una entidad, en una empresa y reciben un salario, tú has Ujú. escuchado por allí que le dicen a las personas, me sacaron del cheque y me sacaron los impuestos del cheque. Correcto. Entonces, ¿qué significa me sacaron en los impuestos del cheque? Es que le retuvieron impuestos sobre la renta, un porcentaje, le sacaron lo correspondiente al Seguro Social y al Medicare. Pero ¿qué pasa? Ese Seguro Social y Medicare no van contra el impuesto sobre la renta. Son contribuciones que nosotros hacemos como las hacíamos en nuestros países cuando éramos Correcto. asalariados, que era Seguro Social y paro forzoso Sí. en alguna oportunidad en Venezuela. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo acá. Entonces, una vez que ya tú haces esa contribución, entonces ya tú dices, bueno, ya pagué parte de los impuestos. Entonces, esa persona que ganó esa cantidad de dinero, imagínate que es una persona soltera, y si en el año ganó $7,000, pero por un trabajo donde le sacan los impuestos, o sea, un asalariado que le dan a final de año un W2, y esa Ujú. persona ganó $6,000, $7,000, y básicamente la deducción estándar que tienes para un soltero, que es un beneficio que tiene toda persona en Estados Unidos, o sea, si es soltero, deducir un estándar deduction, que en este año son $14,600, si mal no recuerdo. Entonces, cuando tú dices, bueno, me gané 6 menos 14, el pago de impuestos va a ser cero, porque 6 menos 14 es cero, queda negativo. Sin embargo, si a esa persona le sacaron algún dinerito de impuestos sobre la renta, seguramente va a poder
solicitar un reembolso de ese dinero, ¿ok? Ese es un punto. Pero ¿qué pasa si la persona es esa misma persona, pero no es asalariado? Si no se ganó los mismos $6,000, pero por Uber, Lyft, construcción o cualquier otra actividad. Allí se está obligado a hacer la declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque todavía, recuerda que cuando trabajas para una persona, te sacan seguro social y Medicare del cheque, el pago de impuestos. Cuando trabajas independiente no los has pagado. Entonces, en la declaración de impuestos definitiva, ahí es donde tú pagas ese seguro social, ese Medicare, y por eso cuando ganas más de $600 por un 1099, porque Ujú. eres independiente, un independent contractor, estás obligado a hacer una declaración de impuestos y pagar el impuesto, en este caso, que dé lugar, bien sea impuestos sobre la renta o, en este caso, el Seguro Social, el Medicare, que van directamente al retiro de la persona. Franco, tú hablabas ahorita y mencionabas, por poner un ejemplo, a los solteros, ¿no? Tu estado civil puede hacer una diferencia en lo que pagas, es decir, si estás casado, si estás soltero, Claro. hijo, incluso, porque debemos hablar ahorita de esas familias compuestas. Tengo un Ujú, novio, estoy embarazada, vamos a tener un bebé, estamos viviendo juntos, es decir, o sea, ujú. pagamos luz, mercado, todo eso, pero bueno, no estamos casados, ¿qué hacemos? Ok, eso es súper importante. El estatus de presentación que utilice es súper importante, porque el IRS se maneja por tablas. Entonces, la tabla de soltero es la tabla un poco, perdón, un poco más fuerte, un poco más agresiva. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso que debes recibir para pagar una cantidad, un porcentaje más alto, es más pequeña. Ok, Cuando eres una persona que eres casada, entonces el ancho de banda del ingreso ujú, aumenta un poco más, es un poco más flexible, o sea, tiene mayor beneficio, ¿no? Cuando eres ok, una persona jefa de familia, o sea, que no estás casada, pero tienes un dependiente, también tienes algunos beneficios. Y si estás casado, pero haces una declaración casado que declara por separado, que te lo voy a explicar en un rato, pues es como que estuvieses soltero. Entonces, dependiendo del que tú utilices, pues obviamente vas a tener beneficios totalmente diferentes, ¿sí? Y va a impactar en la declaración de impuestos totalmente. O sea, es súper importante. Y cuando me hablas, respondiendo a tu pregunta, cuando una persona viven juntos pero lo no que están llamamos casados. concubinato, eso Sí, están el probando si concubinato, entonces funciona. sí, sí, estamos probando a ver si funciona, pero entonces ahí hay varios matices que hay que mirar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En los Estados Unidos existen estados que son estados comunitarios, donde aceptan la libre unión, este concubinato, como un matrimonio. Son muy pocos. Entonces, pero hay otros estados donde no lo aceptan. Como estamos hablando de la Florida en particular, el estado de la Florida no acepta, no acepta esta unión libre, este concubinato como matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que si estás en la Florida y vives con una persona y no estás casada, básicamente cada uno de ellos tiene que hacer una declaración de impuestos por separado como soltero. Ok. ¿Sí? Entonces se complica un poquito más cuando estamos casados, pero tenemos un hijo en común. Ujú, Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser? Bueno, uno va a tener que ser jefe de familia y el otro soltero, porque claro. no estamos casados. Pero si en algún momento nos casamos, podemos hacer una declaración declarando conjunto o Ujú, una declaración declarando por separado. Es un término que a veces las personas no entienden y a veces se complica un poco porque a veces escuchan declarando por separado y creen que es que se separaron o es que creen que es una jefa de familia. No, no, no. Y esto es súper importante aclararlo acá. Cuando tú estás casado, ¿sí? La única forma que tú tienes para hacer los impuestos es casado declarando en conjunto o casado que declaras por separado. ¿Cuándo puede aplicar un casado declarando por separado? Suponte tú que, no sé, Maribel ujú. está en su plena etapa de la vida, gana $60,000 al año, pero tiene su novio, aquí estamos especulando, ¿no? Que, No, sí, es que verdad, ella tiene, gana 60 que, mil dólares al año. ajá, que tiene su novio o su esposo que gana, ya está retirado y cobra seguro social, por decir algo. El seguro social no es taxable si no tienes otro ingreso, los Mm, beneficios del seguro social. Entonces, si Maribel mezcla con su esposo la declaración de impuestos, él va a pagar un impuesto que no tiene necesidad de hacerlo.
claro. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso se hace casado declarando por separado. Entonces, eso es como un ejemplo de muchos que se pueden dar, pero date cuenta No, que y esto es si como la estás, famosa frase esa que cada cabeza es un mundo, en el que quizás aplica también para el tema de los impuestos, porque es algo como bioindividual, muy dependiendo de tu caso, de tus ingresos, de la manera en que tú trabajas, en la que tú te mueves en este mercado tan grande, ¿no? ¿cómo te planificas? O sea, porque el problema de los impuestos es planificación, porque yo he Mm, visto casos donde un esposo o una esposa ganan muy bien, pero son trabajadores dependientes, trabajan en una empresa donde le pagan muy bien, pagan bastante impuestos, pero su esposo o su esposa son realtor y esos realtors tal vez nunca no le están sacando el dinero del cheque. Entonces claro. hay una desventaja porque aquel ya ha pagado mucho y esta no ha Mm, pagado nada. Entonces cuando se mezclan en la declaración, prácticamente tú estás absorbiendo el pago de impuestos del otro. Entonces ahí esos son los análisis que se hacen para ver si conviene hacer una declaración junta ujú, o que se vaya por separada. Nunca jefe de familia, o sea, no existe un jefe de familia cuando estamos casados. Existe ujú. conjunto, declarando por separado. Ok, importante aclararlo. Y Franco, en el caso por lo menos en los últimos años hemos visto varias legislaciones que han ido tratando como de moderar el tema del movimiento del dinero a través de todas estas aplicaciones que se nos hacen tan fácil te envío $50, $10 aquí, o le envío a mi mamá que está en Venezuela. Es la manera en que últimamente nos estamos moviendo, para ser sinceros. Y a veces entre los inmigrantes, cuando establecemos un núcleo familiar, de repente están ahí, eh, hay unas personas, o sea, hay un mamá y esposo, o sea, personas que están casadas y tienen su hijo, pero de repente ellos viven con una tía y esa tía pues es soltera y no tiene hijos y entre todos van a pagar la renta. Entonces se establece como que, por ejemplo, a uno le van pagando todo por cualquiera de estas aplicaciones y le van haciendo envíos. ¿Cómo se maneja en ese sentido el tema de los impuestos? Sí, en este caso particular, en este año 2024, ese tipo de transacciones tienen algo muy particular, ¿no? Se supone que a partir del 2024 el IRS va a recibir los reportes de estas diferentes plataformas para aquellas personas que por alguna situación recibieron por esta plataforma más de $5,000, van a ser reportadas al IRS. ¿Qué quiere decir esto? Que el IRS va a recibir un reporte y le van a enviar a usted, esa persona, esa entidad, le va a enviar un formulario, el 1099K, a usted para que lo reporte en sus impuestos. ¿Qué pasa cuando ese 1099K tiene transacciones como la que acabas de mencionar, que son transacciones que están relacionadas con actividades familiares, de amigos, actividades que pueden ser dentro de esposos, transferencias entre esposos? Entonces, esas actividades no se consideran un ingreso tributable dentro de los Estados Unidos y hay que hacer un procedimiento que, de hecho, el IRS cambió algunas formas especiales para poder ajustar esa forma 1099K, y es súper importante que la persona que haya recibido CEL y esos CEL hayan sido mayor a $5,000 y la mayoría de esos CEL hayan sido por transacciones entre familiares, tienen que ir con una persona que sepa y entienda cómo va a ajustar este ingreso. ¿Por qué? Porque al final del camino, si lo coloca como un ingreso completo, va a tener que pagar impuestos por algo que no es tributable. Entonces es súper importante que las personas sepan manejar cuál es el mecanismo para excluir lo que son ingresos no, transacciones que están relacionadas con familias. Mira, tengo una persona que me hizo una consulta en estos días que ella armó un susú, un san, como lo quieran llamar en muchos países, y ella es la que recibe todo el dinero. Ujú, Entonces me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? claro. Y yo digo, bueno, tenemos que hacerte la contabilidad de esas transacciones que entraron para ver qué fue esto que no es un ingreso real para ti, porque realmente es un sistema de ahorro informal, Ujú, y pues excluirlo como parte del ingreso y lo que sí es ingreso, dejarlo como ingreso. ¿Qué pasa? El IRS este año 2025 le van a reportar mayor a $5,000. En el año claro. 2020, bueno, en el 2024, perdón, mayor a 5,000. Ujú, En el 2025 mayor a 2,500.
hasta llegar a $600. ¿Qué Ok, pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y hay que dejarlo claro. No es que si usted no recibió la 1099K y usted recibió SEL por trabajo, por cosas de negocio que hizo o ingresos de trabajo, usted no lo va a reportar. Usted siempre tiene que reportarlo, así usted no tenga el reporte. Aquí la exclusión es que si recibiste un SEL mayor a $5,000, el IRS lo va a saber y vas a poder excluir lo que es personal. Pero si tú recibiste menos de $5,000 y fue por ingreso de trabajo, o de esos $5,000, $4,000 fue de ingreso de trabajo y 1,000 fueron personales, tú vas a poder excluir 1,000 y vas a tener que pagar impuestos por 4,000, pero debes colocarlo. ok. Franco, sabes que hoy venía hablando con unos amigos de que justamente iba a tener esta conversación contigo y una amiga me dice, oye, no sabes lo que le pasó a mi esposo, no estaban casados. Y es de Ujú, estas cosas que le pasan a los inmigrantes, que en buen venezolano decimos que meten la pata por no saber ujú, escoger a una buena persona para hacer la declaración de impuestos. Y parece que, bueno, creyó en esta empresa, la empresa le hace la declaración de impuestos la primera vez, él firma, entrega todo lo que ellos le piden. Y cuento largo corto, les llega una carta del IRS diciendo que tienen que devolver lo que habían recibido el año taxable pasado, porque ellos habían puesto que tenía una enfermedad terminal y por supuesto que nada, absolutamente nada cierto. De hecho, él ni siquiera sabía que eso estaba en su declaración, simplemente firmó. Y me echa este cuento y me dice, nosotros no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, además de que me dicen que hay algunas empresas que en el momento que están haciendo los impuestos, en el acuerdo que se hace con la persona que le va a hacer la declaración, esta persona le dice, tranquilo, no nos pagues nada en este momento, sino que en el momento que se te hace la deducción te cobramos un porcentaje. Eso además no es ilegal, Franco. Tenemos ese tipo de errores, sobre todo cuando somos inmigrantes y no sabemos exactamente con quién hacerlo. Y unos más arriesgados que se atreven digamos, tratar de entender esta marea complicada de los impuestos y hacerlo solos cuando de repente tienes menos cosas. Pero entiendo que ellos confiaron, entregaron todos los que le pidió el preparador de impuestos y simplemente firmaron. De hecho, les llega el reembolso. Estas personas reciben lo que ellos consideran, además por el pago, pero tiempo después, pues bueno, llega esta carta que además no hay nada que te aterrorice más que recibir una carta del IRS y uno no sabe exactamente cómo responder. Vamos a ver si ahora sí te oigo. Estamos hablando con Franco Renaud justamente porque a partir de hoy empieza esa temporada de declaración de impuestos que se extiende hasta la primera quincena de abril, al menos que usted pida una exención. Es el momento para responder además todas las dudas que tenemos como inmigrantes de todos esos problemas que surgen cuando no sabemos exactamente qué declarar, qué es un ingreso taxable, qué cosa puede, digamos, que contar para esa declaración de impuestos. Y creo que acabamos de recuperar a Franco, afortunadamente, porque este caso yo creo que no solamente lo tiene el esposo de mi amiga, hay muchos otros que ni llegamos a saber, pero es de esas cosas que uno, que creo yo, ya tú me corregirás, hay algunas cosas que pueden enmendarse en una declaración de impuestos, de manera que ustedes, no, creo, o sea, creo que lo pueden guiar, pero creo que este tipo de errores es algo que prácticamente es irreversible. claro, ¿ahora sí me escuchas? Ok, Perfecto, perfecto, fuerte y claro. perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Te decía que es ilegal, las personas no pueden hacer eso, no puedes cobrar por contingencia, o sea, no puedes cobrar en función a tu reembolso. Muchas empresas tienen la particularidad de que hacen un split en la planilla donde colocan que una parte le llegue a ellos, otra parte. Entonces a veces manipulan la planilla porque a veces tú firmas una planilla y ellos envían otra. Entonces, o a veces te dejan saber que el reembolso es X, pero es más alto, entonces se quedan con la diferencia. Hay muchos casos, hay personas que están presas por eso, preparadores de impuestos, y tristemente no sé por qué lo hacen, siempre son esos casos, pero no debería. Si usted le van a decir que le van a cobrar el reembolso, yo prefiero pague los $200 de una vez y reciba su reembolso completo, ¿no? Y son oficinas que normalmente abren en la temporada de impuestos y después no abren más, no las ves más, o sea, y es muy complicado. En el caso particular del señor, si tiene una deuda, le solicitaron la devolución, hay que mirar qué fue lo que pasó, porque técnicamente, si él vive con una persona y
tal vez reclamó un crédito que no le correspondía, por eso le están diciendo que le devuelve el dinero al IRS. Y entonces la devolución viene con multa y con intereses, o sea que va a Mm, tener que pagar más dinero y aparte de eso, pues no le va a poder quitar a la plata que le quitó el preparador de impuestos. Entonces, claro. yo lo que le puedo decir a esta persona, dependiendo de la situación económica que él tenga, pudiese calificar a un plan del gobierno donde se pueda negociar la deuda bajo alguna premisa de que no tenga cómo pagarla, ¿no? Si debe más de $10,000 al IRS, yo tengo una licencia que me permite negociar las deudas con el IRS mayores a $10,000. O sea que tal vez puedo ayudarle a Ok. quitarle la deuda o a negociar lo mejor que se puede esa deuda en función de eso. Si hay penalidades, y yo puedo tratar de negociar las penalidades y tal vez hacer un plan de pago solamente por la cantidad de dinero que le llegó. Sí, o sea, hay muchas alternativas. Las personas no tienen que desesperarse, más bien buscar a la persona correcta que le ayude a resolver su problema con el IRS. Franco, ¿y tú que has desarrollado todos estos temas? Porque una de las cosas que a mí me gustaba más cuando conocí de ti que íbamos a tener esta conversación es que eres un divulgador precisamente de todas estas cosas, de las metidas de patas, de lo que tiene que hacerse bien. Si tú pudieses enumerar cinco o tres cosas, de repente son tres o a lo mejor son cinco, de esos errores más comunes que tú le dices al inmigrante, por favor, no lo haga cuando va a declarar impuestos. Esto no se le ocurra jamás. ¿Qué sería? Ok, primero, una de las cosas que le puedo decir es que cada vez que yo no entiendo por qué siempre llegan con los ingresos, no tienen la cantidad de ingresos completos, o sea, no tienen todas las 1099, las W2, entonces declaran de manera eh, eh, incompleta los ingresos y luego le va a llegar una carta. Es un error muy común. Segundo Ok. error muy común es que buscan un asesor de seguros a veces que le compra una póliza del seguro médico, entonces por pagar una póliza de seguro muy económica, no Mm, dicen la verdad del ingreso y al final terminan perjudicados porque van a pagar más impuestos si su ingreso es mayor. Entonces ujú, eso pasa todos los años, el 60% de la planilla ocurre eso. Las personas le dicen al mercado de salud que van a ganar $10,000, $20,000 y ganaron 50, 60. Entonces hay una devolución de dinero por un exceso, un excedente del crédito tributario que tienes que devolverlo. Entonces, las personas todos los años tienen esa situación. Otra situación muy particular es que las personas que trabajan de manera independiente, que no le sacan dinero del cheque, ujú, tienen que acostumbrarse a enviar pagos por adelantado, pagos estimados al IRS. ¿Por qué? Porque si tú no los envías, al final va a ser muy difícil que saquen los $3,000, $4,000 en un solo golpe a la hora de hacer los impuestos. En cambio, si lo envías de manera trimestral, una cantidad, otra cantidad, pareciera como que es menos. Es lo mismo, pero es más suave de la forma de llevárselo, ¿no? ujú. Eso es súper importante que la gente, y yo creo que la cosa más importante es, señores, no abusen con los gastos porque Mm, quieren meter hasta la comida del perro en la declaración de impuestos y tienen que saber que los gastos que son deducibles son los aquellos que estén orientados con el negocio. Hay muchos mm. gastos de vida que pueden ser tu teléfono, el internet, la oficina en casa. Hay muchos gastos que se pueden asemejar, lo podemos deducir, pero no puedes meter todos tus gastos de vida. O sea, los regalos que tú le das a tu sobrino, los viajes a Disney, o sea, dependiendo de qué sea tu negocio, hay que ver qué tipo de gastos tiene para poder atribuir los que correspondan. Y en el caso de la comunidad inmigrante, ¿no? Si pudiésemos, a lo mejor englobarla y decir qué tipo de deducciones podrían ser las más comunes que tú recomendarías revisar. Mira, normalmente las millas, la deducción por millas es súper importante porque las personas a veces tú le dices, ¿cuántas millas recorriste en el año? Y hacen así, te lo juro, Sacha, hacen así. Piden una iluminación divina que le diga cuántas millas. Y dice, la misma del año pasado. Y no, pues no ocurre eso. No Claro. pasa. O sea, las millas no se estiman, no se estiman las millas. Tienes que llevar un control de las millas, un log. Debes llevar cuántas citas hiciste en el día. Y muy importante que la gente sepa, las millas que usted sale de aquí, de su casa al trabajo, esas millas no son deducibles. Son deducibles después que tú estás en el trabajo y sales a otras locaciones. Esas son las millas que son deducibles. ¿En serio? Entonces,
Sí, salvo que tengas una oficina en casa y sea tu propia LLC y la oficina en casa, bueno, está saliendo de tu oficina. Pero Claro, del resto, entonces hazte cuenta que el tema de las millas es muy importante. Y otra cosa, no puedes deducir gastos de vehículo y millas al mismo tiempo. ¿Por qué? ok. Porque las millas contemplan todos esos gastos de vehículo. Reparaciones, mantenimientos, llanta, inclusive aparte de la gasolina. Ay, caray. Ok. Y, y en este caso, digamos que elaborar la pregunta de otra manera, ¿qué tipo de créditos podríamos como que aprovechar o en general, ¿no? Para maximizar reembolsos. O sea, obviamente es muy famoso la devolución por hijos, dependiendo de si los niños tienen también alguna necesidad, si pagas universidad o se la pagas a un Ujú. sobrino, a un hijo, a un familiar. Me refiero a este tipo de ejemplos. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Primero, para maximizar, si eres trabajador independiente, si quieres maximizar los gastos, Ujú. tienes que tener una planificación, ver exactamente cuáles son los gastos que vas a poder aplicar, deducir y buscar la forma de ver cuáles son los incentivos del año. ¿Cuál es el incentivo número uno? Bueno, sabes que van a dar mayor millaje, voy a tratar de llevar el control de las millas, voy a cambiar el vehículo para aprovechar una depreciación acelerada, voy a cambiar el vehículo que tengo por uno nuevo para poderme aprovechar esa depreciación acelerada, voy a invertir en ciertas cosas que me permitan, voy a comprar equipos que me permitan depreciar aceleradamente. O sea, son muchas las cosas que puedes ir y puedes ir cositas que puedes ir trabajando. ¿Para qué? Para que al final puedas tener un mejor efecto tributario. Si tú eres un contratista independiente y ya sabes que tu negocio está creciendo, no te quedes como un single member LLC, una LLC de un solo miembro en tus taxes personales. Sácala de tu declaración personal y llévala, tributa como una corporación o tributa como una S Corp. ¿Para qué? Para que obtengas más beneficios y puedas reducir más gastos. Cuando te llega una carta del IRS que uno quiere como morirse porque uno no sabe exactamente qué es, porque uno se asusta, es la verdad. Sí. Y a veces te escogen al azar para una auditoría, Franco, o esto realmente tiene que ver con que se están dando cuenta que hay un error importante y están decidiendo que tienen que revisarlo. ¿Cuál es la mejor manera de responder cuando recibes una carta del IRS? ¿Me debo comunicar contigo si fuiste mi preparador de impuestos para que tú me ayudes a responder? O qué hacer. Claro, cuando tienes una carta del IRS, lo primero que tienes que sacarla y leerla para ver qué es lo que está pasando. Segundo, si no tienes idea, contacta a una persona que tenga experiencia en resolución de problemas con el IRS, que te permita eh, que dialogue por ti ante el IRS y pueda responder esa carta en los tiempos que establece el IRS en esa carta para que no tenga algún incidente mayor. Si no pasa nada o es un error, se puede corregir con una enmienda, una forma 1040X, y si lo que tienes es, si es verdad y es una realidad, puedes hacer un plan de pago, el mínimo, el que tú puedas. Perfecto. Y creo que de todo lo que has mencionado, y bueno, y yo tengo que hacer la media culpa, creo que una de las cosas más importantes es aprender a planificarnos y esto no tiene que ser los eneros de cada mes, como sé que a algunos de nosotros nos pasa, deberíamos hacerlo a tiempo con todas las recomendaciones que tú nos has dado. ¿Qué podemos hacer, Franco, si queremos, por supuesto, presentar los impuestos contigo? Y una pregunta que también me hacían. ¿Alguien en otro estado puede preparar los impuestos contigo si te está viendo hoy y aunque no esté en Florida? Claro, yo puedo presentar, mi licencia me permite presentar impuestos de cualquier estado de la nación, y si usted está interesado en presentar los impuestos que yo quiere que yo lo ayude, bueno, me pueden inscribir a mi número telefónico, me pueden inscribir por el Instagram y tengo un asistente virtual que le va a guiar, le va a decir qué es lo que vamos a hacer, qué necesito para eso, y podemos hacer una cita y podemos hacer los impuestos de manera virtual y lo podemos ayudar. Una declaración de impuestos que esté correcta o sustancialmente correcta para que usted tenga el mayor reembolso que le permita la ley a usted y no tenga y no reciba cartas del IRS. Si tienes una carta del IRS, me puedes llamar y yo soy especialista en resolución de problemas con el IRS. Y si quieres conocer un poquito más de cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos, está disponible en Amazon este libro, 5 pasos para pagar impuestos en Estados Unidos, y donde podés conocer, es una guía completa para conocer las obligaciones fiscales en materia de impuestos en los Estados Unidos, totalmente en español.
Y Franco, además sé que te pueden escuchar en tu podcast Taxes para Todos, donde explicas de una manera muy chévere todo este tema enredado de los impuestos. Y por favor, menciónanos tu Instagram, donde también tienen la posibilidad inmediata de hacerte alguna pregunta, tú responder, o tal vez hasta responderse ellos la pregunta con alguno de los reels o de la información que tienes allí. Claro, mi Instagram es @Franco Renault, mi nombre, mi apellido, @Franco Renault en Instagram, pero también estoy en Instagram. Tengo más de 100 videos en YouTube. Estoy en Taxes para Todos, en Spotify, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en todos lados. Mira, Franco, gracias por habernos acompañado y yo espero que te compres el test ese para ver, para que hagas traces de dónde es que viene Renault y de repente en otro episodio del podcast nos encontramos, porque esto además tenemos que darle esta idea a Mari. Me parece interesantísimo porque sé que está como muy en boga. Gracias por habernos acompañado en este episodio que, como decía al principio, espero que haya sido provechoso y rentable, sobre todo en esta temporada donde nos va a tocar pagarle un poquito al tío Sam si no hemos sido tan organizados, pero bueno, creo que es lo más consciente que podemos hacer porque, entre otras cosas, y no nos adentramos en ese tema, pero pagar los impuestos es una de las mejores maneras de contribuir, de estar bien con la ley, y además nos ayuda muchísimo ese día que te llamemos a ti y digamos, epa Franco, me voy a hacer ciudadano. ¿Tú crees que las declaraciones de los impuestos que hemos hecho año tras año me va a ayudar? Por supuesto que sí. Claro que sí. Y si tienes algún problema con el IRS, no duden en contactarme, yo los puedo ayudar y súper importante, ¿verdad? Gracias por la invitación, Sacha, y muchos éxitos a nuestra comunidad latina. Vale, muchísimas gracias, amigo. Escuchaban ustedes, escuchaban y veían. Bueno, aunque en un ratico se nos perdió a Franco Renault, el preparador de impuestos, ya saben en dónde encontrarlo. Y por supuesto, no pierda la oportunidad de hacer esto con una persona que sepa de impuestos, porque a nosotros los inmigrantes nos ayuda muchísimo que tengamos una buena declaración de impuestos, que no digamos mentiras, que no cometamos esos errores que después sean prácticamente irreversibles, que no podamos resolver y que nos vayan a traer consecuencias mayores cuando quedamos a hacernos ciudadanos o resolver nuestro estatus legal. Este ha sido otro episodio de Inmigrantes Podcast. Espero tanto lo hayan disfrutado como yo, aunque ha sido un poquito técnico, pero bueno, hay para todo. Fue un placer haberlos acompañado. Les saludó y les compartió y los acompañó Sasha Escalante. Excelente, muy bien, muchachas. ¿Qué tal? Espectacular.